El Salvador, uno de los países más pequeños de América, con una superficie que cabe 20 veces en el estado de California. Con una población de 6 millones de habitantes, tiene la segunda iglesia celular más grande del mundo, con 120,000 miembros en la capital, San Salvador. Esta iglesia ha tenido los eventos más concurridos en la historia del país. En 1998 se utilizaron 2 estadios simultáneamente. El pastor Mario Vega tuvo que ser trasladado en helicóptero de un estadio a otro para poder predicar en ambos estadios. 80,000 personas se reunieron. En 1999 se utilizaron 3 estadios simultáneamente. En el año 2000, los 5 estadios principales de El Salvador eran utilizados para el evento de Iglesia Elim. En 2002, al haberse agotado la posibilidad de utilizar estadios, el evento de Iglesia Elim se celebró en un campo abierto, llegando a congregarse 150,000 personas. Para el 2004 se espera una asistencia de 200,000 personas. Hace apenas un poco más de 100 años, no era ni siquiera posible predicar el Evangelio en un país dominado por la religión católica. El crecimiento de la iglesia evangélica fue lento y sufrido. En 1977 se funda Iglesia Elim, con 7 miembros. En abril de 1980, Iglesia Elim funda su primera iglesia hija en la ciudad de Santa Ana. Mario Vega es el primer pastor ordenado por Elim. En 1981 estalla la guerra civil, que causaría alrededor de 70,000 muertos, la mayoría civiles. Ese mismo año, Iglesia Elim alcanza sus primeros 1,000 miembros. Se renta una bodega de cereales. En 1985, la iglesia alcanza 3,000 miembros y adquiere su propio terreno. Se utiliza una carpa provisional. En 1986, comienza a utilizar la radio como apoyo de la iglesia y adquiere su primera radiodifusora. Septiembre de 1986, la iglesia se convierte en iglesia celular, después de que el pastor fundador viajara a Corea y conociera el sistema celular. La iglesia comienza a experimentar la vida en las células. En 1987, la iglesia alcanza 10,000 miembros y construye sus propias instalaciones. En 1988, se hace necesario incrementar hasta 4 servicios los domingos para atender a la membresía. Este mismo año, se realiza el primer evento masivo en el Estadio Nacional. Alrededor de 26,000 personas. El éxito es tal que la iglesia decide tener un evento anual. En noviembre de 1989 estalla la más grande ofensiva militar de la guerra civil. Las fuerzas de la guerrilla penetran en la capital y ponen al gobierno al borde del colapso. Nuevamente el sistema celular preserva a la iglesia. En una medida desesperada, el ejército comienza a bombardear los barrios pobres de la ciudad.
El evento masivo no puede ser llevado a cabo, pero las células demuestran su efectividad, llenando las necesidades de la Iglesia en situaciones extremas. En 1994, la Iglesia había crecido de tal manera que la capacidad del estadio era insuficiente. La Iglesia comenzó a soñar en utilizar 2 estadios simultáneamente. En 1997, el pastor Sergio Solórzano, fundador de Elim, comunicó su decisión de dejar la Iglesia y fundar una nueva. Su decisión amenazó a la Iglesia con una gran división. Sin embargo, una vez más el sistema celular preserva a la Iglesia. El concilio ministerial de Iglesia Elim, comprendiendo la seriedad del caso, tomó la urgente decisión de designar el cargo sobre el pastor Mario Vega, quien había predicado durante los últimos 17 años en la ciudad de Santa Ana. La Iglesia tomó nuevamente sus proyecciones y el sueño se hizo realidad. En noviembre de 1998 se utilizaron 2 estadios simultáneamente. Iglesia Elim atiende a un promedio de 120.000 personas en más de 10.000 células. Esto representa el 7% de la población total del área metropolitana de San Salvador. Además, tiene una cadena de radiodifusoras que cubre el país y el mundo las 24 horas a través del Internet. 6 servicios dominicales se llevan a cabo en su auditorio principal. El Ministerio de Iglesia Elim se ha extendido al exterior teniendo filiales en Centroamérica, los Estados Unidos, Canadá, Perú, Bélgica, Australia. El pastor Mario Vega ha dictado conferencias de crecimiento en países como Francia, Rusia. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. E Indonesia. Pero la vida de Dios tiene que fluir para los necesitados. Tapi yang jelas, Roh Tuhan harus mengalir bagi kotanya. En el año 2002, el pastor Vega hizo un reconocimiento al pastor Yonggi Cho por su enseñanza en los principios de la Iglesia celular. En el año 2003, es recibido por el pastor Cho en Corea, en la reunión del Ministerio Evangelístico Mundial del pastor Cho. En conclusión, el modelo celular, que es el modelo de la Iglesia primitiva, es el que Dios está utilizando como el más efectivo para alcanzar a las personas incrédulas. Iglesia Elim da la gloria a Dios por la salvación llevada a tantos miles de personas. A Dios